Bueno, este es Mentalidad 365, segunda temporada. En este video quiero hablar de algo que, como dicen los mexicanos, me cayó el 20 hace un par de días. Y voy a hablar de cosas profundas, de cosas muy personales. Y recuerden que no soy un experto, no soy un coach, no soy un mentor, no soy un gurú, no soy perfecto. Soy la otra persona al lado de la pantalla, intentando reflexionar, intentando filosofar conmigo mismo, intentando hacerme preguntas para llegar algunas veces a respuestas o a conclusiones. Pero no soy probablemente el profesional que necesites al otro lado. Pero probablemente sí soy el amigo que necesites al otro lado. Como he tenido algunas amistades donde he podido hablar profundamente y reflexionar. Y eso a veces da claridad. Otras veces no, otras veces confronta. Así que aquí va de lo que vamos a hablar en este capítulo. Y tiene que ver un poco con la luz y la sombra. Quiero enfocar esta temporada un poco a hablar de las luces y las sombras que tienen algunas emociones, algunas características. Y para llegar a esto, primero tuve que reflexionar sobre algunos dolores, sobre algunas cosas que me estaban pasando. Y hay algunos conceptos como la temporalidad, y es un concepto que quiero abarcar porque he estado meditando, he estado un poquito reflexionando sobre la temporalidad. Y la temporalidad, así lo quise llamar, tiene que ver con lo temporal que son algunas emociones o lo temporal que son algunos momentos en nuestra vida y cómo le damos mayor importancia a esos momentos de lo que deberíamos, mayor importancia. Ponte a pensar, la mayoría o muchos de nuestros traumas o dolores, vamos a hablar un poco de la parte emocional y espiritual, vienen a partir de, no sé, los 15 años, 14, 16, 20, 30 años, dolores fuertes, rupturas de corazón, traiciones, deslealtad de amigos, laboral, cosas que nos sentimos utilizados, nos sentimos usados. Y eso viene, no sé, 15, 16, 20 años, 30. Voy a promediarlo a los 20, pero aplica con cualquier número, incluso si es a los 10 años. Cuando tengas 10 años, que no lo creo, pero cuando tú tienes 20 años, probablemente has vivido 365 días al año por 10 años, son 3.600. Y 3.600 días, perdón, por 10, 360 por 20 años, que es el promedio que vamos a sacar, son 7.200 días más o menos. En 7.200 días hay días malos y hay días que te rompen el corazón. Y esos días que te rompen el corazón, cuando lo empiezas a mirar en perspectiva, no deberían ser tan trascendentes en tu vida, o en mi vida, o en nuestra vida. De 7.000, imagínate que tienes 7.200 millones de pesos o de dólares y tienes que regalar uno. Y ese que tienes que regalar lo tienes que botar, o lo tienes que regalar, o lo tienes que enterrar, o se te pierde caminando. Uno de 7.200. Te das cuenta que no es tan grave, te das cuenta que no es tan trascendental, te das cuenta que no es tan importante. Obvio, ese uno representa no solo el millón en sí, representa lo que tuviste que hacer para conseguirlo. En el término de las relaciones, o sí, de las relaciones, no representa el día, la ruptura, representa todo lo que tuviste que trabajar para llegar a este día, los meses o los años. Y eso es verdaderamente doloroso. Pero si cambia la perspectiva, antes de enterarte de esa noticia, hay muchos días que fueron buenos. Fueron muchos días que fueron positivos y que tienen cosas buenas, a los cuales le restamos importancia cuando ese millón se nos pierde. Cuando ese millón se extravía o cuando lo gastamos o lo que sea, le damos muchísima más importancia a la que deberíamos. Y olvidamos que tenemos 7.199 al lado. Cuando empezamos a ver la temporalidad de ese millón, lo que puede impactar en nuestra vida, empezamos a deconstruirlo, le quitamos las emociones. Y cuando le logras quitar la emoción, entonces logras entender por qué te está causando daño. ¿Por qué lo creaste ese momento? Y digo lo creaste porque al final permitimos cosas que llegaran a ese momento. Al final no nos dimos cuenta, no estuvimos despiertos, no fuimos conscientes, hicimos cosas que hicieron que reaccionaran, como cuando a alguien le pegan, alguien no pega por pegar, algo hiciste para reaccionar, no está justificado bajo ningún punto de vista, solo es entender a partir de datos y de hechos lo que pasó. Entonces, cuando empiezo a mirar yo la temporalidad de cosas que me han hecho daño, digo, pues ya está, sí me hizo mucho daño, pero ¿por qué debería yo quedarme acá? ¿Por qué ese millón debería convertirse en los próximos 7.200 millones? Porque si empiezo a reforzar y reforzar y reforzar el dolor durante mucho tiempo, esto empieza a amargarme los próximos 20 años, o 30, o 40, o 50, y deja de ser un millón a consumir interés compuesto para convertirse en una emoción negativa que termina impactando 7.200
millones o el resto de nuestra vida o el resto de nuestra riqueza y también transportándose o somatizándose o exponiéndose a través de una enfermedad. Todo porque no supe gestionar ese millón, ese día, ese acontecimiento que me rompió el alma, me rompió el corazón. Y todos hemos sido de esos que hemos propiciado que a otros se les rompa el corazón o que otro se sienta desilusionado, no solamente en relaciones, y creamos esa realidad también. Y tal vez por reciprocidad también se nos genera. Pero bueno, el punto aquí es entender que son temporales los acontecimientos, que es temporal en esta vida todo lo que nos pasa y que si nosotros logramos, si nosotros genuinamente logramos darle un resignificado a eso, podemos hackear la emoción, podemos romper la emoción, podemos reconstruir la emoción y no dejar que nos afecte. Yo he estado días tristes, he estado días a veces desilusionado, eh, ofuscado, y he estado pensando en esto, la temporalidad del acontecimiento. Hay otras cosas buenas y ojo que esto no significa que tengas que, si alguien te hizo daño, que tengas que volver a darle una oportunidad o no significa que no, no es un sí o un no. Escojo este elemento, lo reconstruyo, lo decodifico, lo entiendo y decido qué hago con él. Si es alguien que te hizo daño, que te golpeó, por ejemplo, pues no vuelvas, a menos de que tú hayas provocado eso y que no está justificable, pero bueno, cada acontecimiento, cada situación es diferente. El punto acá es, elige qué haces con esto y después toma decisiones. Lo importante no es lo que vas a hacer hacia otras personas en realidad, lo importante es lo que vas a hacer hacia ti mismo o hacia ti misma. ¿Qué tanto vas a dejar que te afecte? ¿Qué tanto vas a dejar que eso se quede en tu corazón? ¿Qué tanto vas a dejar que siga amargando tus días? Y esto es lo que me digo, ¿qué tanto voy a dejar que esto siga amargando mis días? Mejor me voy a trabajar, mejor voy a reconstruirme, mejor voy a eliminar todo lo que me trae recuerdos de esto, lo reconstruyo, le doy un significado, le aplico PNL, que es básicamente un metalenguaje, le doy un resignificado, una reprogramación y lo saco. Eso es lo que haría. Y hablando de la temporalidad, me di cuenta de algo y mi mamá probablemente va a estar escuchando esto. Y si lo escucha, quiero decirte, tranquila, todo está bien, lo hiciste perfecto, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, te amo y te agradezco y ahora voy a hablar 10 minutos o 7 minutos respecto a eso que ahora aprendí, pero no es tu culpa, no es tu responsabilidad en realidad, es el significado que yo le di, ahora lo entiendo. Entonces, tranquila, porque podría demorarme horas y horas y horas y horas hablando de todas las cosas buenas que aprendí de ti y de mi papá. Ahora quiero enfocar este video en una que entendí que tal vez me está afectando o tal vez me estaba afectando porque ahora decido cambiarla. Y se trata de esto, cuando mis papás se separaron, yo tenía más o menos 8 años y empecé a ver una serie de comportamientos. Tengo muchas enseñanzas de esto y ahora que he tenido tiempo de reflexionar, sé que eso me marcó la vida, esa separación de mis papás y todo lo que pasó luego, no, no tanto ese hecho, sino lo que pasó luego. Y para bien y para mal. Y me di cuenta que cuando ellos se separaron había una pelea constante o una crítica constante. Del lado de parte de mi mamá, mi abuelito, me acuerdo mucho, mi mamá misma, mi abuelita era muy parcial y mis tíos también eran muy parciales, pero ellos en especial, y a veces una que otra vez algún tío, pero no mucho la verdad, empezaban a decir cosas. Y empezaban a decir que su papá no responde, que su papá pues no sirve para proveer, no les da nada, vamos a irnos a vivir debajo de un puente, y todas las cosas que decían y probablemente eran verdad, desde su perspectiva eran verdad, y entonces para nosotros o para mí esto hacía pensar que pues que mi papá no entendía por qué decían esto de mi papá, realmente me generaba mucho dolor y mucha tristeza que hablaran así de mi papá, porque mi papá por otro lado nosotros veíamos sus luchas y veíamos que el man se esforzaba, que el man trabajaba, yo no sé, no le alcanzaba el dinero, se lo gastaba mal, no lo sabía administrar, pero el man trabajaba y era un man, era un hombre que nos daba mucho amor y que tuvo muchas cosas buenas y no, constantemente me edificaba, me decía cosas buenas, me elevaba la autoestima, me decía que podía, me decía que era un genio loco, me decía muchas cosas buenas y para mí era un buen papá porque me daba amor. Pero para mi mamá y mi abuelito, en especial mi abuelito probablemente era el dinero, estaba dolido por, no sé, problemas financieros y, y para mi mamá, pues mucho dolor saber que ella tenía que sacar a sus hijos adelante y que el hombre que había elegido para proveer no lo estaba haciendo. Así que también tenía razón. Pero a mí, como no entendía de niño, esto me generaba un conflicto y me generaba mucho dolor. ¿Cómo es posible que critiquen tanto a mi papá y digan que es un mal papá cuando yo veo que me da tanto amor? Cuando yo veo que él genuinamente pues se esfuerza por demostrarnos su amor, por abrazarnos, por darnos consejos sabios, por decirnos que nos ama, ¿entiendes? Hay cosas buenas que uno como niño ve que el dinero ahí no es importante. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Que en mi mente yo decía que es más importante proveer
para evitar el dolor de mi mamá, evitar los malos comentarios. Es más importante trabajar y dar dinero que dar amor. ¿Es esto lo más importante? Pues pareciera que sí, porque esto es lo que genera conflicto, pero no veo cosas que digan buenas de esto, que para mí sí es bueno. Entonces eso empezó a crear un modelo y empezó a crear un modelo. Esto es algo que entendí recientemente. Esto empezó a crear un modelo de lo que no era un buen padre. Un buen padre no es aquel que no provee, pero no creo un modelo porque nunca tuve hincapié en esto de nadie, de que un buen padre era este que daba amor, que daba consejos, que daba cariño. Yo sentía y sigo sintiendo que fue un buen padre, pero esto generó inconscientemente en mí un modelo de que no es un buen padre porque no está proveyendo, porque no estaba dando dinero, porque no estaba dando lo que esperaba la sociedad, y que no digo que no debería ser. Lo que digo es que fue tan fuerte para mí y ese momento no fue atemporal, porque obviamente era un niño y ahora lo entiendo, pero esto se prolongó en el tiempo hasta que generó una marca muy importante en mí. Y era esta, un modelo de lo que no era ser un buen padre, pero en el otro lado no tenía un modelo. Es decir, lo tenía, pero no fui consciente de que era un modelo. Y esto ocasiona que luego en el tiempo yo empiece a decir que es ser un buen hombre. Y un buen hombre es el que provee, un buen hombre es el que trabaja. Y esto tiene su luz y sus sombras. Este modelo tiene su luz y sus sombras. ¿La luz cuál es? Un buen hombre es el que trabaja, un buen hombre es el que sale adelante, un buen hombre es el que es un tiburón en la sociedad, el que trabaja, el que construye empresa, el que crea riqueza, el que crea dinero. Eso es un buen hombre. Y sí, es un buen hombre, esa es su energía masculina equilibrada, ¿no? Alguien que tiene que proveer, eso es un hombre, para eso estamos en este juego. Y por eso es que generaba tanto dolor, porque en el reptil ese es lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Entonces, ese fue el modelo que empecé a construir, y basado en eso, esa es la luz. Empecé a ser muy trabajador, muy juicioso, un buen empleado, llegaba de primeras, me esforzaba, era rápido, era ágil, estaba siempre aprendiendo, proponía, daba ideas, y eso ayudó a que luego yo emprendiera y que luego me fuera bien en el emprendimiento y que buscara negocios o que buscara socios y siempre diera lo mejor de mí, y esto hacía pues que la gente me abriera con receptividad y quisieran asociarse conmigo y pues que creáramos más negocios y creáramos más negocios. Entonces este viaje obviamente hay caídas, hay subidas, hay buenos negocios y malos negocios, pero en general me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, ¿entiendes? Suplí esto, encontré el modelo que no era bueno y fui un modelo bueno, porque tenía un ejemplo de lo que no era bueno. Pero por el otro lado, me di cuenta hace pocos días que tengo un problema. Y el problema es las relaciones. No tengo el modelo. Nunca me he fijado en el modelo. Es decir, tengo modelos inconscientes, probablemente tengo referentes, pero no lo tengo tan interiorizado. No sé el cómo. No sé el cómo dejar todo por una pareja, una familia, un hogar. No lo sé. Y me doy cuenta de esto ahora y que esto me generó un dolor y porque no vi que fuera tan importante amar. Nunca sentí que fuera tan importante amar, nunca sentí que otros validaran eso. Y entonces esto, pensando yo, me ha generado un dolor que tengo que empezar a reconstruir y a trabajar. ¿Por qué esto no era tan importante cuando en realidad sí lo es? ¿Por qué no le dieron tanta importancia a esta parte? ¿Por qué nunca escuché el, tienes un gran papá porque es un papá que te ama? Debería mejorar la parte financiera, pero un papá que los ama con todo su corazón, no lo escuché. Y vuelvo y digo, no es una crítica, esto simplemente son datos, son elementos, son datos en una tabla donde yo veo qué hacer con esos datos y desde mi inconsciencia o mi niño, mi aprendizaje, pues le di significado más a este, pero a este no, simplemente me lo guardé y estuve buscando aprobación que no debía y bueno, luego hablaremos en otro video sobre la aprobación, porque a veces estamos buscando mucho la aprobación. Pero el caso es que aquí me di cuenta que hay algo que tenía que trabajar o que tengo que trabajar. Y esto, ¿por qué te lo cuento? Es un poco catársico, creo que se dice así, catársico. Ajá. Es un poco de exponer, de decir y de que ojalá te sirva para reflexionar como un elemento temporal, que fue temporal, un par de insultos, porque seguro fueron un par de días, no debió ser todos los días, fue un par de momentos, tuvieron mucho más significado en mi vida que todos estos momentos bonitos, o que todos los otros momentos bonitos acá. Y dejé que eso se prolongara, lo dejamos, obvio porque era niño, pero para eso estás viendo este video, para que no nos siga pasando. Porque era niño, dejé que se prolongara y se prolongara y se prolongara, y hoy, 20 años después, o 15 años después, pues tiene repercusiones en mi vida. Ahora, ¿qué voy a elegir hacer con esta información? Trabajarlo y pararlo, porque son 15 millones, o no sé cuántos sean, de 7.200 o de mis próximos 10.000 millones, o de mis próximos 10.000 años de vida, o 100 años de vida. ¿Tú me entiendes? Tengo una vida por delante, no sé qué tan larga va a ser, pero puedo elegir cómo cambiar eso, puedo elegir cómo darle un resignificado, puedo elegir
aceptar y agradecer lo que hizo mi papá y darle validez a todo ese amor que me dio, que realmente lo siento, o sea, me siento muy agradecido, porque esto que hizo mi papá tiene su luz y tiene su sombra. La sombra es esta, que no le di tanta fuerza para que fuera un modelo, pero tiene su luz, porque me impartió mucho aliento, mucha esperanza, me impartió confianza en mí mismo, me cultivó la creatividad y otras cosas, me cultivó el amor, sí el amor hacia los hijos, sí el amor hacia alguien pequeño, me impartió ese amor con todo, pero esto me generaba un conflicto en el amor de pareja. Y bueno, es algo que he estado reflexionando, quería contárselos y para terminar este video de mentalidad 365, quería hablarte, quería concluir diciéndote esto. Analiza bien los acontecimientos que pasan en nuestras vidas, en tu vida, y analiza qué tan importante es darle qué significado. Y ese significado que le estás dando, qué tanto puede afectar tus próximos días, tus próximos meses o tus próximos años. Ese dolor que te causaron, consciente o inconscientemente, o que dejaste que te causaran, o que le diste un significado de dolor. Analiza qué tanto vas a dejar que te mortifique. Y sé que suena muy fácil decirlo ahora. Si hubo un engaño, si hubo una traición, si hubo dolor, obvio, es fácil decirlo, es difícil trabajarlo. Pero por lo menos si te haces consciente, ya sabes cómo y hacia dónde debes trabajarlo y cómo con paso a paso debes empezar a cultivar esta perspectiva diferente, este resignificado. Estoy aprendiendo a vivir como tal vez tú lo estés haciendo. Y ojalá te sirva esto, y ojalá me sirva a mí, y ojalá le sirva a mis hijos más adelante, que algún día vean esto, ojalá les sirva a algún humano. Las reflexiones que hace y que sepan que no están solos, que no son a los únicos que les pasan cosas, no eres al único que te pasan cosas malas, no eres al único que le rompen el corazón, no eres el único que ha roto el corazón de alguien, no somos los únicos, pero estamos aprendiendo a vivir y viviendo se aprende y lastimosamente lastimando aprendemos y lastimosamente siendo lastimados también aprendemos. Pero no es necesario lastimarnos en todo, aprendamos de los errores de otros. Eso es Mentalidad 365, el regreso, versión 2. Nos pillamos en el siguiente video. Chao.